Miguel Torres se quedó paralizado en la entrada de mármol reluciente de la Torre Salazar, observando cómo los guardias de seguridad bloqueaban su paso como barricadas humanas, sus ojos fríos como acero invernal. El paquete dorado en sus manos, que valía más que su salario mensual, de repente pesaba como plomo. La mañana había comenzado como cualquier otra en el distrito más exclusivo de Madrid. Miguel había estado entregando paquetes a áticos y mansiones durante 3 años, perfeccionando el arte de la invisibilidad. A los ricos les gustaba que su personal fuera visto, pero no notado, reconocido, pero no recordado. Había dominado la delicada danza del servicio, lo suficientemente educado para evitar quejas, lo suficientemente invisible para evitar incomodidades. Pero hoy era diferente. Hoy tenía instrucciones explícitas de entregar directamente a Javier Salazar en persona. La asistente del multimillonario tecnológico había sido clara por teléfono. El señor Salazar espera esto personalmente. Tercer piso, suite ático. No lo dejes con nadie más. La Torre Salazar rasgaba el cielo de Madrid como un dedo cromado señalando al cielo. Su vestíbulo brillaba con mármol italiano y lámparas de cristal que costaban más que las casas de la mayoría. Miguel había pasado por esas puertas innumerables veces, pero siempre hacia el ascensor de servicio, siempre por los pasillos traseros, nunca a la recepción principal. Disculpe, se acercó Miguel al mostrador de caoba, su uniforme planchado y su placa de identificación reluciente. Tengo una entrega para el señor Salazar, entrega personal. La recepcionista rubia levantó la vista de sus uñas cuidadas, su expresión pasando de cortesía profesional a un desdén apenas disimulado en milisegundos. Sus ojos recorrieron su rostro, su uniforme, el paquete, calculando su valor en un instante. Las entregas de servicio van por la entrada trasera, dijo, volviendo a sus uñas. Habla con mantenimiento. Señora, entiendo, pero esto es específicamente. ¿Acaso tartamudeé? Su voz cortó el ambiente silencioso del vestíbulo como vidrio roto. Entrada trasera, mantenimiento. Así funciona esto. Miguel sintió el ardor familiar de la humillación subiendo por su cuello. Había vivido esta danza 1000 veces, pero nunca se hacía más fácil. El peso de ser juzgado, desechado, reducido a su uniforme, en lugar de ser reconocido como ser humano, presionaba sus hombros. Escuche, intentó de nuevo, su voz firme a pesar de la tormenta que se gestaba en su pecho. Tengo instrucciones explícitas de la oficina del señor Salazar. Esto debe ser entregado personalmente. El guardia de seguridad apareció a su lado como una sombra cobrando sustancia. Marcos García. Miguel lo reconoció de entregas anteriores, aunque el hombre nunca se había molestado en aprender su nombre. 1,90 m de músculo y autoridad mal entendida, con un uniforme que de alguna manera exigía más respeto que el de Miguel. ¿Hay algún problema aquí? La voz de Marcos llevaba el peso de una superioridad asumida. No hay problema, respondió Miguel con cuidado. Solo intento hacer una entrega como me indicaron. Entonces sabes cómo va. Entrada de servicio, amigo, por detrás. Dáselo al equipo de limpieza. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre y 3 hombres con trajes caros salieron, su conversación puntuada por el tipo de risas que vienen de la riqueza cómoda. Miguel los reconoció de fotos en los periódicos, miembros de juntas directivas, capitalistas de riesgo,
hombres que movían millones con una llamada. Uno de ellos, un hombre de cabello plateado con ojos como trozos de hielo, notó el alboroto. ¿Cuál es la situación aquí? Nada serio, señor Fernández, respondió Marcos con deferencia exagerada. Solo explicando nuestros protocolos de entrega a este caballero. La mirada de Fernández recorrió a Miguel con el desapego clínico de alguien evaluando ganado. Ah, sí, el personal. Necesitan recordatorios constantes sobre los procedimientos adecuados, ¿verdad? Sus compañeros rieron, el sonido de hombres que nunca habían cuestionado su lugar en la jerarquía mundial. No se les puede culpar realmente, añadió otro, ajustando su Rolex. La mitad de estos repartidores apenas pueden leer las direcciones, mucho menos entender los protocolos del edificio. Las palabras golpearon a Miguel como golpes físicos, cada sílaba diseñada para reducirlo, disminuirlo, borrar su humanidad. Sintió su mandíbula apretarse, sus manos tensarse alrededor del paquete. En su visión periférica, notó a otras personas en el vestíbulo, oficinistas, visitantes, personal de limpieza, todos fingiendo no escuchar, todos cómplices en su silencio. «Puedo leer perfectamente», dijo Miguel en voz baja, su voz cargada de una dignidad que el mármol y el oro no podían tocar. Fernández levantó una ceja, como sorprendido de que el mobiliario hablara. «¿Perdón? Dije que puedo leer perfectamente. Tengo un título universitario en literatura española de la Universidad Complutense. He leído a Cervantes y Lorca, a Isabel Allende y Gabriel García Márquez. Puedo leer no solo direcciones, sino la condición humana, el peso de la injusticia, el costo de la indiferencia». El vestíbulo quedó en silencio, salvo por el susurro del aire acondicionado y el zumbido lejano de los ascensores. El rostro de Fernández se sonrojó, su cómodo mundo momentáneamente sacudido por la defiance articulada de alguien que había descartado como insignificante. «Bueno», se recuperó Fernández, su voz goteando con descendencia. «Una educación sofisticada no cambia la política del edificio. Puerta trasera, repartidor. Ahí es donde perteneces». Marcos se acercó más. Su presencia una amenaza envuelta en autoridad institucional. «Ya escuchaste al hombre. Es hora de irte». Miguel miró alrededor del vestíbulo, la sonrisa burlona de la recepcionista, la fría satisfacción de Fernández, la indiferencia divertida de los otros trajeados. Vio a la mujer de la limpieza junto al ascensor, sus ojos llenos de reconocimiento y simpatía. Vio las cámaras de seguridad grabando todo, preservando este momento de crueldad casual para la posteridad. Algo cristalizó en su mente, no exactamente ira, sino una claridad que cortó años de humillación acumulada. Sacó un bolígrafo de su bolsillo y buscó algo donde escribir. Al no encontrar más que una servilleta de cóctel de la estación de café del vestíbulo, comenzó a escribir. «¿Qué estás haciendo?», exigió Marcos, pero Miguel no levantó la vista. Su letra era precisa, elegante, la escritura cuidadosa de alguien que entendía el poder de las palabras. Cuando terminó, dobló la servilleta con cuidado y se acercó al mostrador de recepción. «Por favor, asegúrese de que el señor Salazar reciba esto», dijo, colocando la servilleta junto al paquete. «Es importante». La recepcionista miró la servilleta como si pudiera contaminar su espacio de trabajo perfectamente cuidado. «No soy un servicio de mensajería para el personal».
Entonces me aseguraré de que le llegue de otra manera, respondió Miguel. Se volvió hacia Marcos, hacia Fernández, hacia todos ellos. Que tengan un día bendecido, caballeros. Espero que encuentren lo que buscan. Mientras caminaba hacia la salida, Fernández gritó tras él con satisfacción venenosa. «No dejes que las puertas doradas te golpeen al salir, profesor». La risa lo siguió hasta la calle, resonando en las paredes, de mármol como el sonido de su dignidad siendo destrozada. Pero al alejarse de la Torre Salazar, algo inesperado ocurrió. En lugar del peso familiar de la derrota, se sintió más ligero. Las palabras que había escrito en esa servilleta llevaban un poder que su risa no podía tocar, una verdad que su oro no podía comprar. No lo sabía aún, pero esas palabras cambiarían todo. Miguel se sentó en su Honda Civic de 10 años afuera de la torre, sus manos aún temblando por el encuentro. Las palabras que había escrito en la servilleta resonaban en su mente. Tus nietos no te evitan porque estén mimados, te evitan porque les enseñaste a odiar. El mundo necesita humanidad, no multimillonarios. Piensa en eso. El mensaje había surgido de algún lugar profundo dentro de él. Años de observaciones acumuladas, de ver familias ricas fracturarse bajo el peso de su propia crueldad, de ver niños crecer aprendiendo que el dinero importaba más que la compasión. Había entregado paquetes al ático de Salazar antes, había vislumbrado la dinámica familiar a través de puertas entreabiertas, había escuchado conversaciones telefónicas acaloradas sobre nietos distanciados y relaciones rotas. El imperio de Javier Salazar lo había convertido en uno de los hombres más ricos de España, pero su vida personal era un desierto de matrimonios fallidos e hijos alejados. Miguel lo había visto todo durante sus entregas, las habitaciones vacías, el silencio que el dinero no podía llenar, las fotos de nietos que nunca visitaban. Su teléfono vibró. Otra solicitud de entrega. Miguel arrancó el motor intentando apartar la humillación de la mañana de su mente. Pero la imagen de la fría sonrisa de Fernández, del desdén casual de Marcos, de la mueca despreciativa de la recepcionista, todo se quedó con él como una mancha que no se lavaba. La siguiente entrega lo llevó a Pozuelo, a otra mansión donde lo dirigieron a la entrada de servicio. Luego a un rascacielos en el centro, donde la seguridad lo hizo esperar 20 minutos mientras verificaban sus credenciales. Cada interacción era un recordatorio fresco de su lugar en la jerarquía de su mundo. Por la noche, Miguel estaba en su pequeño apartamento en Carabanchel, rodeado de los libros que lo habían sostenido a través de años de racismo casual y desprecio sistemático. Sus paredes estaban llenas de literatura, primeras ediciones de Miguel Hernández y Federico García Lorca que había ahorrado años para comprar, colecciones de poesía de Gloria Fuertes y Antonio Machado, textos de filosofía que habían moldeado su comprensión de la justicia y la dignidad humana. Su novia, Laura, lo encontró allí cuando llegó a casa de su turno de enfermería en el Hospital La Paz. Con una sola mirada a su rostro, supo que algo había pasado. ¿Día duro?, preguntó, sentándose a su lado en su sofá de segunda mano. Miguel le contó sobre el encuentro de la mañana, sobre la servilleta, sobre las palabras que habían surgido de él en ese momento de furia cristalina. ¿Crees que alguna vez lo verá?, preguntó ella. ¿Importa? Lo escribí tanto para mí como para él.
A veces tienes que hablarle verdad al poder, incluso si el poder no está escuchando. Laura le apretó la mano. Ella entendía el peso que llevaba, la carga constante de ser subestimado, desechado, reducido a su uniforme. Lo había visto en su propio trabajo, la forma en que algunos pacientes la miraban sin verla, cuestionaban su competencia, exigían médicos blancos incluso cuando ella estaba más calificada que los residentes. «¿Sabes?», dijo con cuidado, «no tienes que seguir haciendo este trabajo. ¿Tu título? ¿Mi título en literatura española?». Miguel rió amargamente. «¿Sabes cuántas puertas abre eso para un hombre negro en esta economía? He enviado cientos de solicitudes, puestos de enseñanza, trabajos de escritura, labores editoriales. ¿Sabes qué recibo? Cartas formales. Silencio. O peor, entrevistas donde me miran una vez y de repente el puesto ya no está disponible». El trabajo de repartidor pagaba las cuentas. No era glamuroso, no era satisfactorio, pero era un trabajo honesto. Y a veces, solo a veces, le ofrecía vislumbres de mundos que de otra manera nunca vería. Había entregado regalos de cumpleaños a niños que gritaban de alegría, flores de aniversario a parejas celebrando 50 años juntos, suministros médicos a ancianos que le agradecían como si personalmente les hubiera salvado la vida. Pero también había visto el otro lado, la crueldad casual de los ricos, la forma en que el dinero aislaba a las personas de las consecuencias, de la empatía, de la decencia humana básica. Había visto a niños ricos aprender a tratar a los trabajadores de servicio como muebles. Había visto a adultos modelar comportamientos que envenenaban a la siguiente generación. Esa noche no pudo dormir. Las palabras que había escrito en la servilleta seguían girando en su mente, junto con recuerdos de otros encuentros, otras humillaciones. Pensó en su abuelo, que había trabajado como conserje durante 40 años, limpiando oficinas para personas que nunca aprendieron su nombre. Pensó en su madre, que había limpiado casas para familias ricas, criando a sus hijos con más amor del que esos niños recibían de sus propios padres. 3 días después, Miguel estaba haciendo sus rondas habituales cuando sonó su teléfono. El número era desconocido, pero algo lo hizo responder. «¿Es este Miguel Torres?». La voz era nítida, profesional, desconocida. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?». «Soy Juan Pérez, el abogado personal del señor Salazar. El señor Salazar desea reunirse con usted esta tarde, si es posible». La sangre de Miguel se heló. ¿Su mensaje lo había metido en problemas? ¿Estaba Salazar planeando hacer que lo despidieran, que lo expulsaran del edificio? Pensó en Laura, en su alquiler, en la vida que estaban intentando construir juntos. «Señor, si esto es sobre la entrega del otro día, por favor, solo venga al ático a las 3 en punto. Use el ascensor principal. Lo estarán esperando». La línea se cortó. Miguel miró su teléfono, su mente acelerada. ¿Usar el ascensor principal? ¿Después de todo lo que había pasado? A las 3 en punto exactamente, Miguel estaba de nuevo en el vestíbulo de la Torre Salazar. Esta vez, la actitud de la recepcionista fue completamente diferente. Profesional, casi deferente. Le entregó una placa de visitante sin comentarios y lo dirigió a los ascensores ejecutivos. El ascensor subió 40 pisos en silencio.
cada piso marcando su ascenso a un mundo donde nunca había sido bienvenido. Cuando las puertas se abrieron, entró en un espacio que redefinía el lujo. Ventanas de suelo a techo con vistas a Madrid, arte que pertenecía a museos, muebles que costaban más que autos. Javier Salazar estaba de espaldas al ascensor, mirando la ciudad que había ayudado a construir. A los 72 años aún era imponente, alto, de cabello plateado, con la autoridad de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Pero había algo diferente en su postura, un peso que no estaba en las fotos de los periódicos. «Señor Torres», dijo Salazar sin girarse, «gracias por venir». Miguel esperó, cada instinto diciéndole que fuera cuidadoso, que dijera lo menos posible. Su mensaje, continuó Salazar, aún de cara a las ventanas, fue bastante directo. «Señor, yo». Salazar levantó una mano. «¿Sabe cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me dijo la verdad? No lo que quería escuchar, no lo que pensaban que les beneficiaría, sino la verdad real». Se giró y Miguel se sorprendió por lo que vio. Los ojos del hombre tenían una tristeza que toda su riqueza no podía enmascarar, una soledad que resonaba en los vastos espacios vacíos de su ático. «Mi nieto Tomás me llamó ayer», dijo Salazar, «la primera vez en 3 años. ¿Sabe qué me dijo?» Miguel negó con la cabeza. Dijo que había oído que lo estaba buscando, que tal vez finalmente estaba listo para escuchar en lugar de sermonear. Dijo que quizás había esperanza para su abuelo después de todo. La voz de Salazar se quebró ligeramente. Un niño de 10 años no debería tener que esperar que su abuelo se vuelva humano. El peso del momento se asentó entre ellos como un puente que ninguno esperaba cruzar. Javier Salazar murió exactamente una semana después. Miguel se enteró como todos los demás, por las noticias. Estaba cargando paquetes en su furgoneta cuando su teléfono vibró con una alerta de última hora. Multimillonario tecnológico, Javier Salazar muere repentinamente de un infarto a los 72 años. El funeral se celebró en la catedral más prestigiosa de Madrid, con senadores y directores ejecutivos llenando los bancos, cámaras de noticias capturando cada momento de duelo fabricado. Miguel vio la cobertura desde su apartamento, sintiendo una extraña desconexión del espectáculo. Había conocido a Salazar 2 veces más después de ese primer encuentro. El multimillonario había sido diferente de alguna manera, más callado, más reflexivo, haciendo preguntas en lugar de emitir proclamas. Quería saber sobre la vida de Miguel, su educación, sus sueños postergados. Había escuchado historias sobre las indignidades diarias del trabajo de servicio, sobre cómo la pobreza podía atrapar la inteligencia, sobre el peso agotador de ser constantemente subestimado. «Construí este imperio», había dicho Salazar durante su última reunión, «pero olvidé construir una familia. Creé riqueza, pero destruí relaciones. Tu mensaje me hizo darme cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de hombre que solía despreciar». Ahora se había ido, y Miguel no podía sacudirse la sensación de que su breve conexión había significado algo más de lo que entendía. 3 días después del funeral, Miguel recibió otra llamada de Juan Pérez. «Señor Torres, necesito que venga a mi oficina de inmediato. Ha habido un desarrollo respecto al patrimonio del señor Salazar». La oficina de abogados de Pérez ocupaba 2 pisos de un rascacielos en el centro,
todo caoba y cuero, y la tranquila autoridad del dinero antiguo. Miguel se sintió fuera de lugar con su uniforme de repartidor, pero la asistente de Pérez lo trató con una deferencia sorprendente, llevándolo directamente a la oficina del socio principal. Pérez era un hombre delgado con cabello plateado y ojos cansados, rodeado de tomos legales y archivos de casos. En su escritorio estaba un objeto familiar, la servilleta de cóctel, ahora cuidadosamente preservada en una funda de plástico transparente. «Por favor, siéntese», dijo Pérez, su voz cargada de una gravedad que hizo que el estómago de Miguel se contrajera. «Lo que estoy a punto de decirle va a parecer imposible». Miguel se sentó, sus manos aferrando los brazos de la silla. «El señor Salazar reescribió su testamento el día después de que usted se reunió con él», continuó Pérez. «Hizo varias revisiones posteriores durante la última semana, pero el cambio principal permaneció constante. Dejó el 90% de su patrimonio, aproximadamente 4.200 millones de euros, para establecer la Fundación Miguel Torres para la Justicia Social y la Oportunidad Educativa». Las palabras golpearon a Miguel como golpes físicos. Su visión se tunelizó, sus oídos zumbaron, su aliento se quedó atrapado en su garganta. «¿Perdón? ¿Qué?» Además, continuó Pérez, como si no hubiera acabado de trastocar toda la realidad de Miguel, lo nombró director de la fundación con plena autoridad sobre sus operaciones y distribuciones. También dejó una carta personal explicando su decisión. Pérez le entregó a Miguel un sobre con su nombre escrito en la cuidadosa caligrafía de Salazar. Dentro había una sola hoja de papel caro. «Miguel, tus palabras en esa servilleta hicieron lo que 40 años de terapia, 3 matrimonios fallidos y innumerables reuniones de juntas no pudieron. Me hicieron verme claramente. Me mostraste que me había convertido en el villano de la historia de mi propia familia, enseñando odio en lugar de amor, aislamiento en lugar de conexión. Pasé mi vida acumulando riqueza y poder, pero me recordaste que nada de eso importa si perdemos nuestra humanidad en el proceso. Mis nietos me evitaban no porque fueran desagradecidos, sino porque les había enseñado que la crueldad era aceptable si eras lo suficientemente exitoso para salirte con la tuya. Este dinero se construyó sobre el trabajo de personas como tú, personas cuya inteligencia y dignidad descarté, cuyas contribuciones ignoré, cuya humanidad negué. Es justo que ahora sirva para derribar las barreras que ayudé a construir. Usa esta fundación para hacer lo que yo nunca pude, crear oportunidades para aquellos que el sistema ha pasado por alto, amplificar voces que han sido silenciadas, construir puentes donde yo creé muros. El mundo necesita más personas como tú, personas que le hablan verdad al poder, que mantienen su dignidad frente a la indignidad, que ven la humanidad en los demás incluso cuando no se les muestra la misma cortesía. Mi mayor arrepentimiento es que necesitó la sabiduría de un extraño para enseñarme lo que mi propia familia había intentado decirme durante años. No dejes que mi ejemplo se desperdicie. Con respeto y gratitud, Javier Salazar, P.D. También he dispuesto tu empleo inmediato como director ejecutivo de la Fundación con un salario acorde a las responsabilidades del puesto. Tus días de repartidor han terminado». Miguel leyó la carta 3 veces antes de que las palabras se registraran completamente. Pérez observaba pacientemente, su expresión una mezcla de compostura profesional
y asombro apenas contenido. ¿Es esto legal?, preguntó Miguel finalmente. Completamente. El señor Salazar estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo estos cambios. Yo mismo presencié su firma. La familia, sin duda, impugnará el testamento, pero sus instrucciones fueron claras y exhaustivamente documentadas. Miguel pensó en el ático, en el anciano solitario que había escuchado la verdad de un extraño cuando su propia familia había desistido de intentar alcanzarlo. Pensó en la risa cruel de Fernández, en la autoridad despectiva de Marcos, en la mueca despreciativa de la recepcionista. «Hay más», dijo Pérez, consultando sus notas. El señor Salazar dejó instrucciones específicas para la primera iniciativa de la Fundación. Quiere que establezcas programas de becas dirigidos a estudiantes de comunidades desfavorecidas, con un enfoque particular en aquellos cuyo potencial ha sido pasado por alto por métricas tradicionales. También quiere financiar préstamos para pequeñas empresas para trabajadores de servicio que buscan iniciar sus propios negocios. La ironía no se le escapó a Miguel. El mismo sistema que lo había descartado, reducido, intentado hacerlo invisible, ahora lo había colocado inadvertidamente al control de una de las fundaciones benéficas más grandes del sur. ¿Por qué?, preguntó Miguel, aunque sospechaba que sabía la respuesta. «Porque», respondió Pérez, «a veces se necesita un extraño para mostrarnos en qué nos hemos convertido». El señor Salazar se dio cuenta de que se había rodeado de personas que nunca lo desafiarían, nunca cuestionarían sus suposiciones, nunca lo obligarían a enfrentar verdades incómodas. Tú hiciste las tres cosas en el espacio de unas pocas frases. Esa noche, Miguel se sentó en su apartamento con Laura, los documentos de la fundación esparcidos por la mesa de la cocina como mapas hacia un futuro imposible. Las noticias locales estaban cubriendo la historia. Multimillonario deja fortuna a repartidor, con una mezcla de desconcierto y sensacionalismo. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Laura. Miguel miró la servilleta de cóctel, aún preservada en su funda de plástico, las palabras que había escrito en un momento de dignidad frustrada, ahora cargando el peso de miles de millones. Pensó en su abuelo el conserje, en su madre la limpiadora, en todos los trabajadores de servicio que habían sido hechos invisibles por el mismo sistema que ahora estaba parcialmente bajo su poder para cambiar. «Ahora», dijo, «nos ponemos a trabajar». 6 meses después, la Fundación Miguel Torres había otorgado sus primeras 500 becas, financiado 200 startups de pequeñas empresas y establecido programas de alfabetización en comunidades desfavorecidas del Sud-Est. La sede de la fundación ocupaba 3 pisos de la antigua Torre Salazar, ahora renombrada como Centro de Justicia Comunitaria. Miguel mantuvo su viejo uniforme de repartidor en su oficina, colgado detrás de su escritorio como un recordatorio de dónde venía y por qué estaba allí. A veces, cuando los visitantes de la fundación lo notaban, preguntaban por su significado. «Me recuerda», les decía, «que la dignidad no está determinada por lo que vistes o dónde trabajas. Está determinada por cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por ti a cambio». La servilleta de cóctel estaba enmarcada en su pared, su mensaje simple, ahora estudiado por escuelas de negocios y citado por defensores de la justicia social. «El mundo necesita humanidad»,
no multimillonarios. Pero el recordatorio favorito de Miguel de lo lejos que había llegado llegaba cada pocas semanas en forma de una carta escrita a mano de Tomás Salazar, el nieto menor de 1900. Javier, el niño de 10 años, se había comunicado después de enterarse de la fundación, queriendo entender por qué su abuelo había tomado una decisión tan inusual. Querido señor Torres, decía la carta más reciente, el abuelo fue diferente la última vez que lo vi. Me preguntó sobre la escuela y realmente escuchó mis respuestas. Dijo que lo sentía por haber sido malo antes y que estaba aprendiendo a ser mejor. Creo que tú le ayudaste a aprender cómo. Gracias por devolverme a mi abuelo, aunque fuera solo por un poco. Miguel dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio con las demás. Fuera de la ventana de su oficina, Madrid se extendía hacia el horizonte, una ciudad llena de personas intentando abrirse camino, encontrar su dignidad, ser vistas, escuchadas y valoradas. En algún lugar de esa ciudad, los repartidores hacían sus rondas, los trabajadores de servicio eran ignorados y el potencial era descartado por el color de la piel de alguien o el uniforme que llevaban al trabajo. Pero ahora, al menos, había una fundación trabajando para cambiar eso. Una beca, un préstamo, una oportunidad a la vez. La revolución, había aprendido Miguel, no siempre llegaba con puños en alto y cánticos de ira. A veces llegaba con una dignidad silenciosa, palabras cuidadosamente elegidas y el coraje de hablarle verdad al poder, incluso cuando esa verdad estaba escrita en nada más que una servilleta de cóctel. A veces, los gestos más pequeños llevaban el mayor peso, y los cambios más poderosos comenzaban con el reconocimiento más simple, que cada persona, independientemente de su posición, poseía una dignidad inherente que ninguna cantidad de riqueza o estatus podía disminuir. Miguel Torres había entregado su último paquete como repartidor. Ahora estaba entregando algo mucho más valioso: esperanza, oportunidad y la idea revolucionaria de que la humanidad importaba más que la jerarquía. El mundo estaba escuchando.